Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Bueno, hoy en el marco de la convocatoria europea que celebramos aquí todos los años, en el Museo Arqueológico Nacional, en el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología, seguimos, con esta excusa, dando a conocer nuestro patrimonio arqueológico, su valor, toda la labor de los profesionales de la arqueología, en nuestro caso desde los museos, y toda esa cadena operativa desde la excavación, desde el trabajo de campo al museo. Las jornadas europeas, por si no estáis familiarizados con ellas, pues surgen ya hace 15 años en Francia, en 2010, y han ido creciendo en toda Europa. Estaba antes de bajar viendo que hay este año pues como 5.000 eventos en museos, en yacimientos arqueológicos, en universidades, en laboratorios, en 30 países. O sea, el fenómeno ha crecido y está funcionando muy bien. Y aquí, desde luego, en el museo nos volcamos con estas jornadas todos los años. Somos una casa de la arqueología y también nos volcamos en estas jornadas, echamos el resto y nos esforzamos mucho en seguir inventando talleres y actividades que tengan un interés para difundir ese patrimonio arqueológico y cómo se trabaja desde la arqueología. Este año con talleres familiares, con, en fin, actividades de arqueología experimental, con visitas especiales, con recorridos temáticos, pero también queríamos reservar dentro de estos días, vamos a tener actividades pues desde hoy hasta el domingo, un ratito esta tarde para la reflexión, y nos interesaba centrarnos en cómo desde un museo nacional también se excava, se participa, se dirigen excavaciones arqueológicas, el MANESCAVA. El trabajo de campo es una faceta, dentro del oficio del arqueólogo, de la arqueóloga, pues una faceta muy carismática, ¿no? Muy carismática, muy emblemática. Yo creo que Indiana Jones nos ha dado muchísima publicidad, también algunos tópicos, ¿no? Y desde ese glamour, ¿no?, que el cine nos traslada, pues hay detrás mucho trabajo de fondo, hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucha vocación también, y algunas dificultades, ¿no?, en algunos países más que en otros. El trabajo de campo es muy completo porque tiene una parte, digamos, y todos los que hemos excavado alguna vez en nuestra vida, tiene una parte física, una parte intelectual, en fin, una parte grupal, social, institucional, también. Yo, que he sido más arqueóloga de bata, ¿no?, que de bota, como dice Eudald Carbonell, pues la verdad es que recuerdo la etapa de las excavaciones, ¿no?, en España y fuera de España, pues como una etapa, ¿no?, maravillosa, de aprendizaje, de formación, en fin, de mucho sacrificio también, porque es un esfuerzo importante que luego revierte en muchas cosas, revierte en formación, revierte en investigación, en publicaciones, en nuestro caso en el museo también en forma de otro tipo de proyectos de transferencia del conocimiento, en exposiciones, en fin, en actividades, en charlas, y también es importante hacer esa reflexión, ¿no?, de cómo damos a conocer todo ese trabajo de campo en el museo. El trabajo de campo también nos conecta con equipos de investigación nacionales e internacionales, con otras administraciones locales, autonómicas, internacionales también, asociaciones, ¿no?, también, en fin, incrementa nuestras colaboraciones, impulsa proyectos, sinergias que se van encadenando en el museo. En fin, de todo esto nos gustaría hablar hoy, también de las limitaciones y de los desafíos que se tienen desde un museo nacional como este a la hora de desarrollar proyectos de campo. El Museo Arqueológico Nacional, a través de técnicos especializados, son funcionarios del cuerpo de museos, arqueólogos, arqueólogas, que participan o que codirigen excavaciones dentro y fuera de España. Y la reflexión también surge en esa segunda parte, en esa cara B, ¿no?, cómo equilibramos estas tareas, ¿no?, estas tareas con el resto de tareas, con el quehacer diario que tenemos en el museo, cómo mejorar esa participación en los trabajos de campo, cómo mejorar la financiación, que es uno de los problemas también de estas tareas, teniendo en cuenta además una limitación de partida en nuestro caso, y es que al no ser organismos públicos de investigación, como en nuestro caso, que somos agente de ejecución según la ley de la ciencia, pues tenemos ahí unas limitaciones y unos condicionantes de partida que es necesario poner encima de la mesa.
En un museo nacional, además, como este, con mucha tradición de participación en excavaciones desde el siglo XIX, saben que el museo se crea en 1867 y desde comienzo de su andadura hay participación en comisiones, ¿no? en excavaciones en el país y luego fuera del país también. Pero bueno, hoy queremos mirar al presente y sobre todo al futuro. Y hemos reunido en esta conversación a los técnicos del museo, de la plantilla actual, que participan, codirigen excavaciones, ¿no? Vamos a escuchar un poco su experiencia en estos yacimientos dentro de España y fuera de España, qué supone de enriquecedor este trabajo para su propio trabajo en el museo, ¿no? Cómo es de nutritivo, ¿no? Este trabajo para el resto de sus funciones en un museo nacional y al mismo tiempo cómo este trabajo de campo alimenta otras funciones que se desarrollan en el museo y que tienen que ver con la formación de gente joven, de estudiantes, que tiene que ver con la difusión, ¿no? Que tiene que ver con las exposiciones, que son funciones muy importantes y más en un museo de esta proyección y de esta relevancia. En fin, el museo pues, tiene una función muy activa en todo ese proceso de descubrimiento del pasado y en un museo como este el trabajo de campo sigue siendo esencial pues porque nos fortalece, nos enriquece y porque es absolutamente esa fusión, ese enlace entre la investigación, la difusión, la transferencia, la divulgación, que es un diálogo absolutamente imprescindible. Bueno, y en eso estamos, ¿no? En ese camino estamos con nuestros recursos y con nuestras limitaciones, bueno, y también con nuestras posibilidades, ¿no? Las posibilidades que brinda un museo como este. Y aquí en esta mesa contamos con 4 técnicos estupendos del museo que compatibilizan estas funciones y estas tareas con bueno, ese paréntesis de unas semanas al año de trabajo de campo. Los 4 pertenecen a estos cuerpos de funcionarios de la Administración General del Estado, cuerpos especiales de cultura especializados en los museos y bueno, tienen esa definición administrativa, no pertenecen a un departamento universitario ni a un Consejo Superior de Investigaciones Científicas, instituciones con las que trabajamos desde hace décadas con absoluta normalidad, pero esto también marca esa diferencia, ¿no? Esta adscripción a un museo nacional marca esa diferencia porque en nuestro caso también en las funciones la investigación tiene que ser aplicada a la transferencia de conocimiento. Esto es muy importante para nosotros, ¿no? Que es de lo que nos ocupamos, de la investigación, sí, pero también de esa transferencia. Entonces, permítanme que los presente, me acompañan en esta mesa y les quiero agradecer el esfuerzo que supone, ¿no? Estar un ratito más en el museo y contarnos un poco sus trabajos de investigación. Esther Pons, que es la jefa del Departamento de Egipto y Próximo Oriente, Juan Antonio Martos, que es técnico del Departamento de Prehistoria, Emilio Gamo, que es conservador del Departamento de Numismática y Susana de Luis, conservadora del Departamento de Protohistoria. En fin, la dinámica un poco de esta tarde, pues después de esta presentación, cada uno de ellos en 10 minutos estrictos van a presentar un poco sus proyectos, ¿no? Cada uno sus trabajos de campo y luego vamos a lanzar algunas preguntas para que dialoguen un poquito sobre temas y contamos también con ustedes, con el público, para que se incorporen a ese diálogo. Quiero recordar también, antes de dar paso a Esther, que bueno, nuestra conservadora emérita, también Mari Carmen Pérez Díez, que dirige el proyecto de excavación, yo creo que es el más longevo, ¿no? El más duradero además en el tiempo y con más de 40 años de trabajo en el yacimiento de Heraclópolis Magna, desde el 84. Es ese primer yacimiento egipcio excavado por arqueólogos españoles en ese país, en aquel territorio, y que después de la campaña de Nubia, bueno, pues son más de 40 años de trabajos, de excavaciones, y también es necesario recordarla hoy aquí. Pero con el equipo actual, ¿no? Por eso decía que es un coloquio de presente y de futuro, vamos a comenzar nuestra mesa y los voy presentando y van comentando sus proyectos. En primer lugar, la más veterana de la mesa, Esther Pons, doctora por la Universidad de Barcelona, brevísimo currículum para no extenderme, codirectora del proyecto de Oxirrinco, en Manasa, en el Alto Egipto, con líneas de investigación en torno al mundo tolemaico romano en el Antiguo Egipto y bueno, con un largo currículum investigador y al mismo tiempo también
organizadora de encuentros, cursos, exposiciones, proyectos que dan mucha vida a este museo. Es un departamento muy proactivo en la vida y en los programas públicos del museo. Recuerdo los encuentros egiptológicos del año pasado que hemos tenido con el CIPEG, en fin, con los equipos, misiones en Egipto que excavan, esa docena de equipos españoles que excavan en Egipto ahora, también nos reunimos el año pasado, y también ha colaborado con la exposición que tienen al otro lado de la puerta, el Egipto de Eduard Toda, un viaje al coleccionismo del siglo XIX, que podrá verse en el museo hasta el próximo 5 de octubre y que es un trabajo extraordinario de investigación y de exposición también. En fin, toda una vida dedicada a la investigación y a la difusión del Antiguo Egipto y también en el trabajo de campo. Esther, por favor. ¿Dónde tenemos esto? Porque me lo ha quitado. Aquí, escritorio. A ver si está en el escritorio. Sí. Espera. ¿No? Ah, esperar. ¿Es ese? Sí, 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 es este. Y es este... Aquí. Aquí, ya. Bueno, hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo voy a ser lo más puntual posible, que luego me río. Así que lo más puntual. Una primera parte va a ser qué es lo que los hallazgos más representativos, más importantes del yacimiento de Oxirrinco, para luego hablar el segundo aspecto muy importante cuando se hace un trabajo de investigación de campo, que va a ser la difusión, y luego bueno, aquellos retos o problemas que podíamos tener, ¿no? Oxirrinco brevemente está situado a 190 kilómetros al sur del Cairo y hoy se considera uno de los 5 yacimientos más grandes que tiene Egipto, y tiene una amplia cronología que va desde el periodo saíta, que es el 664 a.C., hasta el periodo cristiano-bizantino, que sería hasta el siglo VII, que es cuando se produce la entrada del mundo árabe en Egipto, ¿no? Y en este gran amplio marco cronológico hay que incluir, por supuesto, el periodo tolemaico y el periodo romano. Hablaré de tres aspectos de cada uno de estos periodos. De época saíta hemos encontrado muchas tumbas, alrededor de 10, construidas con grandes bloques de piedra, como la que ven aquí, con una gran cantidad de objetos del equipamiento funerario de los difuntos allí enterrados, muchos sarcófagos epigráficos, como el que ven y que nos informan de quién es, en este caso es un personaje llamado Padinei, los vasos canopos, que es donde se introducían las vísceras momificadas, numerosos amuletos de todo tipo de material y de tipología, muchos de ellos de oro, como ven, y esto es una de las tumbas donde encontramos una gran cantidad también de eusebtis. Encontramos también de esta época algunas tumbas que solo son de un solo personaje, y la que ven señalada en una flecha roja se encontró cerrada, la habían cerrado, nadie la había abierto hasta que llegamos nosotros, y lo mismo, los eusebtis, los vasos canopos, que en este caso, como algo pues excepcional, estaban metidos o introducidos y guardados en estos pequeños nichos, 2 a la izquierda y 2 a la derecha, al este y al oeste, que es como deben de estar, ¿no? Y por supuesto el sarcófago cerrado con el individuo momificado, siempre es momificado, tanto sea saíta faraónico como que sea en época tolemaica, época griega, como en época romana. En época cristiana cambia el rito de enterramiento, pero los griegos y los romanos en Egipto se momificaron siempre. Al principio los griegos incineraban, pero hay muy pocas necrópolis de incineración. Esos son parte de esos objetos del equipamiento funerario, los 399 eusebtis, el escarabeo de corazón, un gran número de amuletos entre las vendas, claramente de protección hacia el difunto. Y en el año 2012 y durante 3 años estuvimos excavando una ofrenda de peces oxirrinco, de ahí el nombre del pez oxirrinco, de 50.000 peces. Tuvimos que llamar a un especialista belga, el doctor Van Nier, que fue el que, porque nosotros, bueno, pues conocimiento de peces, hemos de decir que poco, ahora ya sí, pero entonces era como desde la sardina hasta la ballena, más no. Pero, para sorpresa nuestra, el 95% de esta ofrenda de peces, en un espacio de unos 8 metros cuadrados aproximadamente y una profundidad de unos 90 centímetros, había unos 50.000 peces. ¿Cómo lo sabemos? Contando las vértebras, una por una. Ahí nos sentamos días y días y días, todo el equipo, hasta que al final, 52 vértebras por animal, salieron unos 50.000 peces, de los que la mitad estaban pseudomomificados, vendados y pseudomomificados, los demás no.
pero no había ni un solo objeto, bueno, uno solo de madera, una corona de Hathor, en este gran ofrenda, en esta gran ofrenda de Petresochirrinco. De época tolemaica empezamos a encontrarlos hace 2 años, por pura casualidad. El Servicio de Antigüedades, nosotros siempre excavamos en esta, ¿se ve el cursor? Es que yo no lo veo, ¿se ve? Sí. Bueno, es donde está el cuadrado azul. Siempre excavamos en la necrópolis alta, casi siempre, pero hace 2 años el Servicio de Antigüedades nos dijo que teníamos que excavar unos 400 metros al norte, porque ese año habían visto durante el invierno a gente no deseosa. Vamos, nos decían ellos, no son deseosos. Pensamos, bueno, pues a ver si hay algo, pero a lo mejor no. Les dijimos, estaremos una semana, pero si en una semana no encontramos nada, volveremos, porque no podemos, el tiempo se nos acaba. Para nosotros, para sorpresa nuestra, sí, había y mucho. Lo primero que encontramos son varios hipogeos. En estos 2 años hemos encontrado varios hipogeos. Este es el primero, el hipogeo 4, que ya ven, encontramos estos 2 sarcófagos cerrados, sí que los abrimos nosotros, y con estos 2 individuos, este es femenino y este masculino, con los cartonajes, las diferentes partes de los cartonajes, 6, y en este caso no tenían amuletos, y la momia, a pesar de tener el cartonaje y estar cerrada, estaban en muy mal estado de conservación, porque Oxirrinco está muy cerca del Bar Yusuf, que es un brazo muy caudaloso del río Nilo, ¿no? Entonces, si bajamos 2 o 3 metros o 4, como era este hipogeo, pues al final encontramos mucha humedad. El año pasado, en el año 2024, en el hipogeo 5, el siguiente, encontramos individuos momificados, muchos también, con 4 sarcófagos cerrados, pero también en mal estado, pero para sorpresa nuestra, uno de los individuos tenía este conjunto de amuletos que ven aquí. Siempre los amuletos en época faraónica están entre las vendas, pues en este caso se lo habían puesto en este lado, no entre las venas, sino encima. No sabemos el porqué, no hemos encontrado ningún otro caso. Quizás se olvidaron en último momento y echaron un puñado, decimos nosotros en broma, porque no sabemos por qué justo aquí y no entre las vendas, ¿no? Pero bueno, son muy importantes. Terminado ese trabajo, el año pasado fuimos un poco más hacia el norte y encontramos una tumba, la tumba 66. Actualmente tenemos 67 tumbas, sin contar de época saíta, tolemaica y romana. Y encontramos esta tumba que tiene, con un pozo de casi 4 metros, que tiene el vestíbulo, una sala frontal que da al este, la que ven aquí, y estas salas laterales repletas de momias, tanto de subadultos, de adultos, con cartonaje en muy mal estado. Y bueno, lo hemos dejado para este año, era imposible trabajar el año pasado por la gran cantidad de momias, y luego que para sorpresa nuestra, cuando abrimos la puerta, bueno, que estaba cerrada con bloques de piedra y con arena, el olor era nauseabundo, por lo que nosotros nos pensamos que quizás debió de haber una epidemia, pero es algo que tendremos que saber este año. Nunca habíamos visto, y hemos encontrado alguna tumba más o menos similar, ese olor que nos tiró para atrás. Así que vamos a ver. Entramos con mascarilla, etcétera, y bueno, eso sí, pero en fin. Y encontramos esta misma tumba, en la tumba 67, también muy similar a la otra, la que acaban de ver. Solamente los laterales tenían los individuos momificados dispuestos en el suelo, pero para eso no está, esto es lo que nosotros veíamos desde la entrada. Esta imagen pintada, toda esta cámara funeraria estaba cubierta de pinturas y de representaciones pictóricas, tanto del difunto, llamado un nefer, era un sacerdote, un nefer de Amón, un sacerdote de Amón, pero repleta de inscripciones de carácter funerario y, por supuesto, de divinidades, como el dios Osiris, que ven aquí, el dios Anubis, el Ba, pero todos los dioses tenían un recubrimiento en muy buen estado de conservación del rostro de pan de oro, algo que no hemos visto todavía en una tumba egipcia de este periodo. Y el techo, que es cubriendo toda la diosa Nut de este a oeste, como lo ven aquí, y las barcas funerarias también. Bueno, esto es un 3D de la tumba para que se hagan una idea. Por supuesto está en estudio, había 4 sarcófagos cerrados y alrededor de, yo creo que 27 individuos, tanto masculinos como femeninos y subadultos, y ahora hemos pedido al Servicio de Antigüedades para este año poder hacer pruebas de ADN. Bueno, ya veremos. Es un tanto difícil. Nos ha dicho que sí, pero nos ha pasado un presupuesto, que en fin, pero bueno, ya veremos. Y como época romana encontramos nosotros infinidad
tenemos ya 29, pero muchos individuos momificados cubiertos con pan de oro. No siempre se conserva todo el pan de oro, pero cubiertos con pan de oro, con lenguas de oro dispuestas en la lengua, sobre la lengua, y este año por primera vez los hemos encontrado con estas láminas de oro en las uñas de las manos y de los pies, y también algunos con las uñas pintadas. Bueno, esto es parte de las lenguas de oro que hemos encontrado. Bueno, pero si este trabajo no sería, yo diría que no está completado, ni muchísimo menos, si no se piensa cuando se hace un trabajo de investigación en el campo que se tiene que difundir, no solamente para investigadores, sino para todo tipo de público. Así que he puesto esta imagen que dimos una conferencia en el Museo Arqueológico Nacional, de ahí la relación también que tiene que ver con el museo, con el centro donde tú trabajas, y dimos una conferencia sobre estos hallazgos, pero el año pasado, como bien ha dicho la directora hace un momento, se hizo unas jornadas el 2 y 3 de octubre del año 24 sobre las diferentes misiones arqueológicas españolas en Egipto. No solamente es una manera de relacionar el trabajo que se hace aquí, sino también en Egipto, sino que todos los que trabajamos podamos ver qué tipo de trabajo hacemos, qué diferencias, qué similitudes, etc. Y es la única manera de que muchas veces nos veamos, porque cada uno está en sitios distintos, aunque estemos en la misma ciudad, y luego, por supuesto, en distintas ciudades. Muy importante es la publicación, que evidentemente, por lo menos en nuestro caso, siempre consta el Ministerio y en muchas ocasiones el museo. Bueno, normalmente lo ponemos siempre, y bueno, un ejemplo es dedicado a nuestra querida compañera Paloma Cabrera, que ya no está con nosotros, que se le hizo un homenaje y evidentemente pues también publicamos para Paloma Cabrera. Y hace 3 años, en el año 2000, estando casi en la pandemia, 21 y 22, entre el Museo de Almería y luego en el Museo de Cartagena posteriormente, se hizo una exposición de fotografías, pero el Museo Arqueológico prestó piezas sobre la investigación arqueológica española en Egipto, que por supuesto, como ven, también está el logo del museo. Es importante que siempre en el sitio donde se trabaja conste cualquier trabajo que se haga de difusión, exposiciones, se vaya a congresos, conferencias, etc. ¿Qué es importante? Bueno, para mí nos enriquece como investigadores. Esto a nivel personal para mí nos enriquece. Creo que queda cojo solamente el trabajo que se pueda realizar en la excavación y que los arqueólogos de un museo arqueológico deben ir a excavar, por lo menos una vez en su vida. Forma parte de esa excavación, por eso he puesto obligatoria, entre comillas, por lo menos tienen que conocer cómo es un trabajo de campo y qué se hace en el trabajo de campo. Es complementario. La asistencia a congresos nacionales e internacionales. Nosotros presentamos y representamos siempre al museo cuando vamos a hacer este tipo de trabajo, porque somos parte del museo. Publicaciones, exposiciones, como he dicho antes. Retos, muchos, ahora se hablará. Las administraciones pues tienen que ser conscientes, que ya lo son, pero hay que ser conscientes en general de la importancia del trabajo de campo. Como museo digo que es importantísimo que se difunda el trabajo de los diferentes investigadores, una financiación adecuada, que aunque suene muy mal y entre comillas siempre estamos llorando por las esquinas, así que sea sistemática también, porque nunca sabemos, ¿vamos a tener dinero este año? ¿No se va a tener? Bueno, por lo menos en nuestro caso. Y en el caso de Xirrinco o en el caso de Egipto, nosotros no podemos sacar piezas de Egipto. Para una exposición podríamos, pero el dispendio económico es enorme, pero sí podemos estudiar las piezas de los museos que sean similares, comparables, de la misma cronología o incluso a veces diferentes para poder complementar nuestro trabajo y nuestro estudio de trabajo de campo. Así que, yo creo que es complementario, no es un más a más, sino es complementario el trabajo que se realiza en un museo junto con el trabajo de campo. Nos enriquece a todos, a los que lo hacemos y a los que lo verán después. Muchas gracias. Y desde la antigua civilización egipcia, ¿cuándo te vas de campaña, Esther, este año? Si puedo, en noviembre, si no la alargaremos. Bueno, por supuesto, hay que poner siempre los logos. En noviembre. Si puedo, en noviembre. Muy bien. Pues desde la antigua civilización egipcia nos vamos ahora a los orígenes de la humanidad, nos vamos a Tanzania de la mano de Juan Antonio Martos, que es doctor en Prehistoria y Arqueología por la UNED. Él ha centrado su investigación en el ámbito de la tecnología lítica de las sociedades del Paleolítico, en el marco del Departamento de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional, más de 25 años de experiencia en trabajos de campo, con participación en muy distintos proyectos de investigación en torno a una más
más de una docena de sitios arqueológicos en España: Ambrona, Torralba, Cueva Ambrosio, en fin, hay una lista innumerable. Y en el exterior, en Old Dubai, donde participa, y en la actualidad también, en la campaña anual de excavaciones en Tanzania. Juan Antonio. Pues muchas gracias, Isabel, por tu amable presentación, y quería también felicitar al MAN, o felicitarnos por celebrar este coloquio que nos va a permitir visualizar una actividad que ha estado un tanto olvidada o no reconocida, pero que en mi opinión es relevante en el desempeño o en el despliegue de funciones que debe tener un museo de la envergadura y carácter del Museo Arqueológico Nacional, y que tiene que ver con su vinculación a proyectos de investigación que implican el desplazamiento de algunos de sus técnicos a diferentes lugares para realizar excavaciones arqueológicas. Yo me voy a centrar hoy aquí muy brevemente en el proyecto al que actualmente estoy ligado como investigador del Museo Arqueológico Nacional, que se centra en este yacimiento TK Tiongo Korongo, un yacimiento achelense que se encuentra en la garganta de Old Dubai, en el norte de Tanzania. Los trabajos que realizamos en estos momentos en este yacimiento se inscriben en esos dos proyectos que aparecen ahí, de los que contamos con financiación en un caso del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y en el otro del Ministerio de Cultura, y bueno, cuyos datos básicos del proyecto pueden ustedes consultar en la web del MAL, y del que son investigadores principales la doctora Susana Rubio Jara y el doctor Joaquín Panera, de la Universidad Complutense de Madrid, a quienes agradezco enormemente su presencia hoy aquí con nosotros. Decir también que las investigaciones que realizamos en TK se enmarcan en el proyecto TOP, que es el acrónimo de Old Dubai Paleoanthropology and Paleoecology Project, que lleva trabajando en la garganta desde el año 2006, bajo la dirección de los doctores Manuel Domínguez Rodrigo, de la Universidad de Alcalá de Henares, Enrique Baquedano, que es director del Museo Arqueológico Paleontológico de la Comunidad de Madrid, y el profesor Audax Mabula, de la Universidad de Dar el Salaam. Y bueno, pues esta región se encuentra en el norte de Tanzania, como he dicho, forma parte del sistema de rifts del África del Este, y el yacimiento, que está aquí situado, se encuentra rodeado de formaciones volcánicas y de otro tipo, y muy cercano a lugares emblemáticos como la Etoli, conocido por las huellas de homínidos que quedaron fosilizadas, congeladas ahí en el tiempo en una capa volcánica hace 4 millones de años, o el cráter del Gorongoro, o las planicies del Serengeti, lugares famosos por los safaris de fauna. En mi experiencia excavando, participando en trabajos de campo, tengo que decir que trabajar a 9.000 kilómetros de distancia de tu casa introduce una serie de matices que diferencian estas excavaciones arqueológicas de otras que he realizado en España, o las que participan en España. En primer lugar, exigen de campañas de larga duración, 30, 40 días, porque es la única manera de obtener rendimientos científicos, pero también presupuestarios, porque colocar allí profesionales e investigadores es caro, billetes de avión, visados y otros tipos de costes. En segundo lugar, exigen un esfuerzo extra de adaptación a unas condiciones de trabajo y de habitabilidad duras. Y en tercer lugar, desde el punto de vista logístico, es necesario tener todo perfectamente planificado y dejar un espacio cero a la improvisación cuando estamos en el terreno. Esta región, hace más de 2 millones de años, estaba sujeta a actividad volcánica y estaba ocupada por un gran lago que fue drenándose con las variaciones en el encajamiento de la red fluvial motivadas por actividad tectónica. Esa red fluvial fue erosionando sedimentos de carácter fluvial, lacustre, aluvial, que dejaron descubierto en una estratigrafía con una potencia de 100 metros, pues una historia de 2 millones de años que esconde algunas de las evidencias más antiguas de actividad humana en el planeta. De hecho, la concentración de yacimientos que encontramos en la garganta de Old Dubai llevaron a que recibiera el apelativo de cuna de la humanidad, y desde el año 1979 es patrimonio de la humanidad. En esta secuencia estratigráfica
pueden ver ahí la posición de TK, prácticamente cerca del techo de lo que llamamos el BEZ2, por encima de una toba volcánica para la que tenemos una fecha numérica de 1,3 millones de años de antigüedad. Esta es una imagen donde pueden ver la localización del yacimiento de TK, Tiongo Korongo. Korongo en suajili significa barranco y Tiongo es el nombre de un asistente keniata de Louis Leakey. Ahí tienen la posición de TK en un apéndice de la garganta principal, de la rama principal de la garganta del Dubái, y un par de fotos del yacimiento procedentes de diferentes campañas y épocas del año. El yacimiento fue descubierto en el año 1931 por Louis Leakey, pero no fue excavado hasta el 1963 por Mary Leakey. Prácticamente 50 años después, este es el aspecto que tenía el yacimiento cuando los doctores Manuel Santonja Gómez y Alfredo Pérez González retoman las excavaciones. Y en la imagen pueden ver la posición de las áreas excavadas por Mary Leakey y la altura o la posición en la que se encontraba el techo del BEZ2. En esta foto pueden ver la estrategia de excavación que se siguió, que fue abrir áreas adyacentes a las superficies excavadas por Mary Leakey, y en planta pueden ver los niveles que se quedaron expuestos en esas diferentes áreas. En esta foto de mi derecha pueden ver un momento de una excavación, de lo que es el desarrollo de una excavación. Y aquí quiero incidir en que la excavación no solo implica la recuperación de los materiales, de las piezas, sino que conlleva además un trabajo de un control, ordenación, un inventario mínimo de lo que se está recogiendo. Esto, cuando estamos tan lejos, es más difícil todavía, en el sentido de que hasta la campaña siguiente, si es posible ir, no vamos a volver a tener acceso a estos materiales que hemos recuperado, lo cual nos obliga a llevarnos toda la documentación posible en esa misma campaña, para luego trabajar aquí. Esto implica pues, improvisar laboratorios de trabajo en las mejores condiciones posibles que podamos tener allí y desarrollar jornadas de trabajo que pues, muchas veces se prolongan hasta el anochecer. Esta es una imagen de una planta de distribución de restos líticos y óseos de uno de los niveles que excavamos, el que llamamos lower floor. La traigo aquí para que vean la necesidad o lo conveniente que es excavar extensiones amplias si queremos acercarnos a identificar las actividades que realizaron los homínidos en estos lugares. ¿Qué hicieron allí? La funcionalidad de estos sitios. Intentar identificar áreas funcionales. Si nos hubiéramos limitado a excavar esta zona de aquí, nos hubiéramos obviado, hubiéramos perdido esta concentración de bifaces que aparece en esta zona, y nuestras interpretaciones habrían sido distintas, erróneas. Aquí tiene un detalle de esta concentración, ¿no? Por lo tanto, podemos intuir que en este mismo suelo se realizaron actividades diferentes o complementarias, pero con ciertas diferencias. Y incluso la distribución de estos bifaces, algunos de ellos que parecen agrupados como de 2 en 2, de 3 en 3, pues apunta que algunas de esas actividades se pudieron realizar en cooperación, es decir, que los homininos estaban cooperando en alguna actividad, ¿no? Esta otra planta, también de dispersión de restos líticos y óseos, se encuentra inmediatamente por encima, pero con una distancia cronológica escasa. Esto es importante. Hay diferencias en la composición de las industrias y de las faunas, incluso en su distribución también. Este nivel, al que llamamos el Civarium Floor, por la aparición de restos de este giráfido, el que tienen en una imagen, en comparación con el anterior suelo, dada esa escasa distancia cronológica, nos permite realizar hipótesis o plantear hipótesis novedosas acerca de las diferencias que vemos en las industrias que recuperamos en estos niveles. Interpretarlas en clave funcional, en que esas variaciones pueden estar muy posiblemente relacionadas más con las actividades que se han realizado que con una evolución interna de las industrias. Y esto que aprendemos en TK, en el achelense de TK, intentamos traérnoslos a nuestras colecciones achelenses de aquí. En este mismo suelo, el Civarium Floor, apareció una concentración espectacular de un elefante, un Elephas recti, del que aquí ven una reconstrucción, una recreación, que era un elefante que podía alcanzar los 5 metros de altura
y las 14 o 15 toneladas de peso. Esta última idea que les he comentado, la de ir con hipótesis, contrastarlas, obtener resultados en los trabajos de campo, es importante porque nos permite, como he dicho, obtener inferencias o obtener vías de interpretación que podemos intentar aplicar a nuestras colecciones. Por ejemplo, esta cuestión de valorar las diferencias en las industrias más en clave funcional que de evolución interna, intentamos trasladarlas a nuestras colecciones como una vía de exploración. Y en unos días está a punto de aparecer, de hecho, un artículo que hemos escrito en colaboración yo mismo con los doctores Susana Rubio y Joaquín Panera y el doctor también Alfredo Pérez González, en el que hemos ensayado algunas de esas metodologías de análisis morfotecnológico a industrias chelenses de TK aplicadas a una colección de aquí, de un yacimiento que se llama Transfesa, y bueno, pues hemos llegado a algunas conclusiones. Es decir, lo cito como un ejemplo pues, de la importancia de aplicar a nuestras colecciones las cosas que aprendemos en los trabajos de campo. Bueno, ahí tienen una pequeña relación de algunos de los logros o objetivos alcanzados en nuestros trabajos y del tipo de analíticas que hacemos. Y bueno, para cerrar, esta cuestión, insisto, de la aplicación de metodologías y de resultados a nuestras colecciones, me permite reflexionar acerca un poco de la interacción entre el MAN y los proyectos de investigación con trabajo de campo, que en mi opinión deberían o podrían materializarse, y luego podemos discutir en el coloquio, en tres vías muy básicas de aproximación o de discusión, y de cuya sinergia yo creo que salimos todos beneficiados, siempre y cuando no perdamos de vista que el objetivo es revertir conocimiento a la sociedad. Visibilidad institucional, académica, social, del MAN en los proyectos y de los proyectos en el MAN. Transferencia, muy importante, hacer llegar los conocimientos que se han producido en esos trabajos de campo, pero también de la aplicación de los mismos a nuestras colecciones, a todos los sectores que podamos alcanzar de la sociedad. Y ahí creo, siempre insisto en que el MAN tiene herramientas muy poderosas y muy eficaces, pues básicamente por su flexibilidad, por su relativa rapidez y por su cercanía al público. Y bueno, pues este coloquio puede ser un ejemplo de esto. Y por último, transformación, en la idea de que la investigación nos mantiene como instituciones abiertas en permanente diálogo con otras instituciones, otros profesionales, y que nos permiten una continua relectura de nuestros fondos, de nuestras colecciones y la manera en que las ofertamos al público. De tal manera que el MAN podría ser perfectamente, o a mí, en mi opinión, debería ser un espacio capaz de aplicar y evaluar de manera continua los logros obtenidos en trabajos de campo para presentarlo a la sociedad siempre de una manera abierta y en permanente transformación. Bueno, y ahí pongo algunos ejemplos de algunas cosas que hemos hecho en torno al Dubái, como una jornada que hubo en el año 2017, monográfica sobre el Dubái como cuna de la humanidad, o el año pasado que presentamos los resultados de nuestro proyecto, que están en el canal de YouTube del museo, y les animo a que si quieren conocer más sobre este yacimiento, pues lo consulten. Sé que los retos, las dificultades, algunas ya las han mencionado Esther, también Isabel, pues son importantes y que requieren de un diálogo extenso de todos los agentes que estamos implicados en la investigación arqueológica, en los museos y en el trabajo de campo, para alcanzar avances y consensos, pero bueno, pues quizás este coloquio de hoy puede ya ser un primer paso en esa línea. Pues muchas gracias. La próxima campaña, Juan Antonio. Pues la próxima campaña nos vamos, el 5 de julio viajamos para allá y estamos muy ilusionados porque vamos a intervenir, vamos a empezar a excavar un nivel nuevo que descubrimos en el año 2023 y que esperamos que nos dé muchas sorpresas y alegrías y que contaremos aquí.
Fenomenal, muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, desde Tanzania nos vamos ahora a Guadalajara, que no está nada mal, ¿eh? Y de la mano del doctor Emilio Gamo, él es doctor en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en distintas excavaciones y prospecciones, codirigiendo trabajos en el Oppidum celtibérico, por ejemplo, de los Rodiles, Carta Arqueológica de Sigüenza, el Campamento Romano de Cabeza del Cid, y es codirector del proyecto arqueológico de la ciudad carpetano-romana de Caraca, en Drieves, en Guadalajara, y justo hace 10 días se inauguró allí, en el Museo de Guadalajara, una exposición, Caraca, la ciudad oculta, de la que es comisario, que justamente da cuenta de todas las investigaciones realizadas en los últimos años, donde el Museo Arqueológico Nacional además ha prestado parte del tesoro de Drieves como estrella de esta exposición. Emilio, por favor. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la presentación y al museo por organizar este espacio de debate tan necesario, como se ha comentado anteriormente, acerca de esta proyección de los museos al exterior, ¿no? Podríamos decir que es el MAN fuera del MAN, en definitiva, estas campañas de excavación. Decirles, bueno, que efectivamente el yacimiento de Caracas está en el Cerro de la Virgen de la Muela, 79 kilómetros de Madrid, en la provincia de Guadalajara, en un lugar estratégico controlando los vados del río Tajo, que la historia de la investigación de este yacimiento es muy antigua, puesto que en el siglo XVI, 1597, ya se encontró una primera parte del tesoro de Drieves, que posteriormente se encontraron el resto del tesoro de Drieves en 1945, pero que esto claramente formaba parte del mismo conjunto. En ese momento se realizó una primera excavación arqueológica en el enclave y hasta que en 1945 se encuentra el tesoro de Drieves, que se expone en la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional y que, ahora algunas de sus piezas más destacadas están en esta exposición Caracas, la ciudad perdida, en el Museo de Guadalajara, que se ha realizado con objeto de los 80 años, del 80 aniversario del descubrimiento de este tesoro. Es un tesoro excepcional de plata, enterrado a finales del siglo III a.C., en el contexto del final de la Segunda Guerra Púnica. Y decirles ya que en los años 80 Juan Manuel Abascal y Jorge Sánchez Lafuente propusieron que la ciudad de Caracas estaba en Drieves, pero sin embargo el debate sobre la ubicación de Caracas, que muchas veces se ha identificado con Guadalajara y con otras localidades, como pueden ver en el plano, viene desde el siglo XVI. Incluso el MAN ha realizado excavaciones buscando Caracas anteriormente, como es el caso de Ignacio Calvo Sánchez, que realizó una excavación en Orche. Él era conservador del Departamento de Numismática y realizó una excavación en Orche, en Guadalajara, buscando Caracas. Realmente encontró un yacimiento de la Edad del Bronce, pero que también fue de relevancia. Y decirles que desde 2016, con un equipo de investigación multidisciplinar, de los cuales nos acompaña hoy Saúl Martín, que es codirector del proyecto, pues hemos podido realizar, con fuerte apoyo de distintas instituciones y asociaciones, como pueden observar, un proyecto a largo plazo que nos ha permitido confirmar la ubicación de Caracas y cerrar un debate que, como les comentaba, venía desarrollándose desde el siglo XVI. Muy brevemente comentaré que se han aplicado las nuevas técnicas en la arqueología, especialmente el georradar, el dron y múltiples analíticas al conocimiento de la ciudad. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pues que nosotros pensábamos que Caracas era una mansio, es decir, una parada en la vía que unía con Plutum con Cartago Nova en época romana imperial, cuando, como pueden ver, no sé si se ve el cursor, ¿sí se ve? Bien, en la primera campaña que hicimos de prospección con georradar vimos este espacio abierto, porticado, pueden ver aquí las columnas, que se trata del foro de la ciudad de unos 50 metros de largo, lo cual nos confirmaba, por un lado, que efectivamente estábamos ante una ciudad romana y que coincide con la ubicación en la vía y con las distancias de los grados de Ptolomeo, lo cual supone una novedad arqueológica para el interior peninsular notable. Y a partir del año 2017 se han realizado campañas de excavación sistemática en el foro, con un edificio de carácter público y una taberna bellamente decorada con estucos, con molduras.
el pórtico del foro, en el cual encontramos las basas, y niveles carpetanos, incluyendo la destrucción del general Sertorio del siglo I a.C. Se excavó el decumano. Luego, en el año 2018, se excavaron las termas públicas de la ciudad. Es un edificio de más de 900 metros cuadrados que tiene paralelo con las termas de Época Flavia de Segóbriga. Esta ciudad tiene en todo paralelos con Segóbriga, puesto que está muy cercana, era la siguiente ciudad en la vía que se dirigía a Cartago Nova, la actual Cartagena. Y luego se han desarrollado prospecciones con georradar, tanto en la ciudad como en el entorno, que nos han permitido, con unas excavaciones arqueológicas muy puntuales, mediante estas técnicas no invasivas, conocer la planta de toda la ciudad romana. En el año 2020, asimismo, se excavó un sector al norte de la ciudad que nos permitió localizar elementos materiales vinculados al asedio de Sertorio, lo cual es una confirmación arqueológica muy relevante, junto a la publicación en 2009 por Guisado y Bernardez de un proyectil de onda de un campamento que hay ubicado al sur de la ciudad, un campamento romano que tenía la leyenda Quinto Sertorio Procónsul, junto a otros materiales arqueológicos, lo cual, junto a estas excavaciones arqueológicas y prospecciones en el entorno, nos han permitido ver la lógica del asedio de la ciudad y sus detalles, ¿no? En el año 2021 se encontró un ustrinum de una época de cierre del emperador Claudio, es decir, una estructura monumental para realizar la incineración. Se trata de uno de los más grandes de la península ibérica, tiene 80 metros cuadrados, un muro de 1,10 metros y, aunque solo se conserva la cimentación, ya tenía 60 centímetros por debajo del suelo de cimentación y solo se utilizó para realizar 2 incineraciones. Estas incineraciones tienen como detalle curioso que parecieron la garra de un águila, puesto que esto se vincula con una asociación a los funerales imperiales, puesto que en los funerales de los emperadores, se sabe desde la época de Augusto, se soltaba un águila en el momento que se encendía la pira, con lo cual tiene relación con este aspecto, ¿no? También se localizó el acueducto, y esto es un detalle interesante que nos lo comentaron vecinos de la localidad. Nos dijeron, ahí hay un lugar donde está el canal, que se llama el Canalejo, por el que llevaban el agua al pueblo antiguo, y efectivamente quedaba un fragmento muy pequeño de ese Canalejo. Luego pudimos excavar otros 140 metros y hemos excavado posteriormente otros tramos que nos han permitido conocer que tenía 3,5 kilómetros de extensión, y el topónimo, el Caputaquay, del lugar donde sale el acueducto, que se llama el manantial de Lucos, que el Lucos quiere decir en latín, deriva del latín lucus, que quiere decir bosque sagrado o claro en el bosque, en relación con ese bosque de ribera que se crea en torno al manantial del que hace la captación el acueducto, ya digo, más de 3 kilómetros. Y luego, desde 2021 hasta 2024, se ha excavado la necrópolis de época visigoda, que tenía una cuestión especialmente significativa en relación con el museo arqueológico, y era buscar el contexto arqueológico en el que se había ocultado el tesoro de Dríeves. Y pueden ver cómo en esta columna estratigráfica tenemos el nivel de ocupación visigoda, uno de los siglos VI, VII, el nivel carpetano del siglo II, I a.C., y un nivel carpetano antiguo de los siglos IV y III, que es el que se asociaría con el momento de ocultación del tesoro. Esto cambia también la interpretación del tesoro, puesto que veamos que no es la misma significación que se deposite un conjunto de plata en la base de un cerro en el campo que se haga en un barrio extramuros como el que hemos podido localizar, aunque las estructuras estén muy modificadas, evidentemente, como pueden ver, por las tumbas de época visigoda, que lógicamente remueven los niveles anteriores, pero sí que nos permite dar una nueva interpretación a este tesoro, ¿no? Una nueva mirada al mismo. Aquí pueden ver imágenes de esta necrópolis, la prospección con georradar de 3 dimensiones. Sabemos el lugar exacto donde se encontró el tesoro. Hemos recogido muchísimos testimonios orales, ¿no?, del momento del hallazgo. Incluso ha participado como peón de las excavaciones el bisnieto de la persona que encontró el tesoro, ¿no? Y mediante georradar sabemos que hay cientos de tumbas en la necrópolis, como pueden observar en la imagen, lo cual es curioso, puesto que la ciudad romana había desaparecido entre finales del siglo II y comienzos del III, ¿no? Por lo tanto,
Se trata de un lugar que por una especial significación religiosa, posiblemente vinculada con una estructura que encontramos al final de la campaña del año pasado, pues es un lugar de referencia en época tardía. Bueno, encontramos también un limbo, zona para individuos de corta edad, de menos de 4 años, que se separan del conjunto de la necrópolis visigoda. Y bueno, este es un ejemplo de algunos de estos ajuares funerarios. Este último me parece muy curioso, puesto que llevaba un chisquero, un mechero, que pueden ver que es este objeto metálico para sujetarlo con la mano, y un objeto de sílex, precisamente de modo 4, paleolítico, reutilizado para hacer fuego. Bueno, lo que les comentaba anteriormente, ¿no?, que en este área de la necrópolis hemos podido pues observar el contexto arqueológico del Tesoro de Drieves, localizar también un asentamiento rural romano junto al mismo, con raíces carpetanas, y luego proponer teorías, aquí sería bastante largo, en base a la geografía, las fuentes históricas y la arqueología para la ubicación de la batalla de Aníbal en el Tajo del año 220 a.C., así como la comprobación arqueológica del asedio de Sertorio a Caraca, ¿no? Aparte de este posible campamento, se ha localizado un segundo campamento al noroeste de la ciudad, además de elementos de contravalación, con lo cual ahora ya sí que tenemos muy claro, aparte de los niveles de destrucción, la existencia. Y luego también estos estudios interdisciplinares junto al Instituto Geológico y Minero de España, estudios geológicos de arcosismología, puesto que por ahí pasa la falla del río Tajo, que tiene actividad reciente, incluso se ha documentado con seguridad un terremoto del 16.000 a.C. y con posibilidad de que hubiera terremotos en periodos históricos, lo cual es necesario excavar más para confirmar. Realización por parte del CSIC de análisis palinológicos, que nos ha permitido saber la evolución del paisaje en época carpetana, romana imperial y visigoda, y divulgar estos resultados, tanto en el propio campo, con campañas, jornadas de puertas abiertas a las excavaciones, como en el propio museo, con realización de conferencias como esta, Caraca, la ciudad perdida, y la exposición temporal que ha comentado anteriormente Isabel, que se desarrolla actualmente en el Museo de Guadalajara, que ha tenido un gran éxito de acogida, y digamos que en las 2 primeras semanas ha superado los 1.000 visitantes, que tengan en cuenta las dimensiones de la ciudad, pues es una cifra de visitantes pues muy notable. Y publicaciones, entre ellas, en el boletín del Museo Arqueológico Nacional, también publicaciones con otros museos estatales, como el Museo de Mérida en sus ciclos sobre las ciudades romanas de Hispania. Y luego un gran impacto social del proyecto, tanto por su presencia en los medios de comunicación, ha llegado incluso al New York Times, y luego, pues una influencia notable en la cultura popular. Ya van 2 novelas sobre Caraca publicadas en Guadalajara, y está en vías la tercera, ¿no? En fin, la Confederación de Regantes de Drieves ha cambiado el nombre por Confederación de la Vega de Caraca, la clínica veterinaria se llama Clínica Veterinaria Caraca. En fin, digamos que hay una implicación social muy fuerte, lo cual también hace interesante el proyecto, ¿no? Y también el Ayuntamiento ha realizado desde 2018 un festival que se llama Ruranos, puesto que son rurales y urbanos, que son grafitos con temas históricos vinculados con la ciudad romana y con el Oppidum carpetano, que les recomiendo que si pueden dar un paseo lo den, porque ya han alcanzado los 100 murales, y entre ellos, pues aquí está esta fíbula de Hércules, omnipresente en el pueblo de Drieves, que se expone en la exposición temporal y normalmente en la permanente del museo arqueológico. Decir que, a nivel científico nos ha permitido comprobar la secuencia cultural de Caraca desde el Paleolítico inferior hasta la época visigoda, y luego cómo la ermita de la Virgen de la Muela recristaniza el lugar donde estaban los foros del templo, y anualmente desde la Edad Moderna se realiza una romería que va desde el pueblo hasta el centro del foro. Cuestión curiosa como reapropiación de los espacios sagrados, ¿no? Y
Por último, también esta excavación ha permitido, gracias a los informes de los resultados de estas intervenciones arqueológicas, la declaración de bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica de esta área de Caracas, no solo lo que es digamos, el núcleo urbano de la ciudad, sino también incluye el acueducto, la necrópolis visigoda y bueno, pues es esa figura de protección que sin duda bueno, pues también es un aspecto a destacar, el papel, ¿no?, de los museos en la protección del patrimonio, en este caso en su protección jurídica. Y sin más, bueno, pues agradecerle su atención. Emilio, ¿y la próxima campaña de Caracas, para cuándo está prevista? Sí, la próxima campaña de Caracas está prevista entre los días 11 y 22 de agosto y el día 21 de agosto realizaremos una jornada de puertas abiertas que tendrá visitas tanto en horario de mañana como en horario de tarde. Las visitas son a las 10:30 y a las 7:30, porque para evitar las horas de más calor, sobre todo. Muy bien. Muy bien, estupendo. Y vamos a terminar esta primera ronda de la mesa con Susana de Luis Mariño. Ella actualmente realiza su doctorado sobre el uso de las cuevas durante la Edad del Hierro en el Cantábrico Central. Ha excavado en distintos yacimientos protohistóricos de Francia y de España y en la actualidad dirige las excavaciones de la cueva de la Cerrosa Lagaña en Suarías, en Asturias, y es comisaria, junto con 2 comisarios aragoneses, de la exposición que justamente vamos a inaugurar muy pronto en el museo, concretamente el día 23. Hace una hora estábamos ahí con los soportes colocando vitrinas en la sala de exposiciones temporales y les invitamos a partir del día 24 de este mes de junio a ver la exposición de Aratis y la Celtiberia, que es magnífica. Susana. Muchas gracias, Isabel, por la presentación y por promover este encuentro, y también a los asistentes por interesarse por nuestros proyectos. Yo vengo a hablarles del proyecto central de mi tesis doctoral, que es la excavación, ¿no?, y la investigación que realizamos en torno a un yacimiento situado en Asturias, que es la cueva de la Cerrosa Lagaña. Está situado en el oriente asturiano, en la confluencia de los ríos Deva y Cares. Desde la boca, como ven en la imagen inferior, se observa al fondo, bueno, igual no se ve muy bien, pero el mar con la desembocadura del propio río Deva. Y la característica principal, podemos decir, de este yacimiento es que fue descubierto muy recientemente, y esto condiciona un poco todo lo demás, porque fue descubierto en 2018 por mi compañero Alice Serna Gancedo, que descubrió este espacio, vio las piezas que tienen aquí en pantalla y con esto pudo identificar un poco a qué cronología eran los objetos de esta cueva, ¿no? Una placa claramente de un momento de la Edad del Hierro final, ¿no?, momento guerras astur-cántabras, esta punta de lanza de amplia cronología, ¿no?, y luego un cráneo humano que pudo identificar. La entrada, como ven, es esa que ven, es un agujero en la pared que actualmente está cerrada, está protegida debido a las intervenciones que hemos realizado, y a partir de aquí conformamos un equipo necesariamente multidisciplinar que llevamos hasta la actualidad unos 6 años ya interviniendo allí. Los 3 primeros años fue una codirección junto con el doctor Alfonso Fanjún Peraza, y desde el 2023 dirigiendo en solitario, pero con un equipo muy amplio en el que es muy necesaria la participación de los vecinos, que son los que nos ayudan, por ejemplo, con el alojamiento. Nos alojamos en las casas de los vecinos de Suarías. Nos ayuda muchísimo una asociación cultural que es el Cantu La Jorma, y además también un equipo muy importante de espeleólogos, porque van a ver que la cueva es muy complicada de tanto el acceso, que son un pozo de 4 metros en vertical, como de excavar y de andar por allí y de intervenir, porque tiene una inclinación muy grande. Además, participan investigadores de distintos ámbitos, desde la antropología física a distintas analíticas para conocer la dieta de esos individuos que hemos encontrado, paleogenética, fauna, análisis metálicos, todo lo que ven en pantalla.
La morfología de la cueva, como les comentaba, es muy compleja, tiene una inclinación de un 45% y esto nos obliga a excavar asegurados con arneses. Esto también hace que se tarde muchísimo en excavar. Yo siempre digo que aquí parece que las cosas se alargan como 4 veces, ¿no? Lo que es mover un cubo es un poco un problema para depositarlo en la terrera y ahí tienen un poco un ejemplo de esos arneses con los que trabajamos por seguridad, básicamente. Es lo que hemos denominado como un acceso al infierno directamente, porque son 60 metros de curva, ¿no? De cuesta. Aquí lo ven un poquito mejor en planta y en perfil, y esto es la planta de la parte superior de la cueva, que es donde se concentra fundamentalmente el yacimiento. Y ahí pueden ver esa cuadrícula que hemos realizado y las distintas intervenciones que hemos llevado a cabo de excavación. Luego también hemos realizado una prospección visual, ¿no? Que hemos recogido aquellos objetos que estaban en superficie. Que bueno, eran difíciles de ver porque tenían una cantidad de piedras depositadas encima que ha habido que retirar, y todo lo que ha sido retirar esa capa de piedra superficial ha supuesto un esfuerzo enorme, ¿no? Gracias a las dataciones que hemos podido realizar, contamos con esta ristra, digamos, de analíticas de dataciones por carbono 14. Esta sería la más antigua y esta sería la más reciente. Son 23 y que nos ha dado un poco la visión general de la cronología en la que se utilizó la cueva. Como comento, digamos que casi hemos sido los descubridores de esta cavidad y entonces no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar. Sabíamos que había algunos objetos de la Edad del Hierro, pero ¿y todo lo demás, ¿no? Cuando nos hemos puesto a excavar. Pues resulta que hemos encontrado una gran cantidad de restos humanos que van desde el Neolítico final hasta la tardorromanidad. Ven aquí, con estos iconitos hemos querido representar a los restos humanos, que van desde restos adultos hasta, por ejemplo, del Calcolítico y del Bronce final, que tenemos neonatos, y del Bronce medio, y esto que vamos a ver aquí, los 3 depósitos más importantes, que tenemos tanto adultos como juveniles. Pero sobre todo, lo que más hay en esta cueva es una gran cantidad de fauna. Una gran cantidad de fauna que, bueno, relacionamos también un poco con una romería que se hacía hace unos 50 años en lo alto del monte Cobatina, donde está situada esta cueva, que se entregaban a San Antonio una serie de ofrendas de comida. Y entonces, bueno, pues hay lugares rituales que sabemos de la Edad del Hierro que se mantiene un poco esa tradición etnográfica también. Como les digo, los 3 depósitos más importantes que hemos encontrado están concentrados en la Edad del Hierro y en la tardorromanidad. De la primera Edad del Hierro son esta cantidad tan grande de dataciones, en las que contamos con 4 individuos humanos, una serie de cerámicas, un cuchillo y una gran cantidad de fauna. Esto es una estratigrafía de uno de los sondeos en los que, bueno, hemos datado toda la columna. Lo que ha salido más arriba es un perro de edad moderna, pero luego vamos bajando y todo este paquete es primera Edad del Hierro. Tenemos estos 4 humanos como número mínimo de individuos. Aquí la pelvis y el fémur de una de las mujeres adultas, que sabemos que es mujer porque conservamos la pelvis, pero en otros que no se conserva todo el esqueleto, pues lo sabemos porque hemos realizado analíticas de paleogenética. Y bueno, la datación da lo mismo que todo ese gran paquete de fauna que nos da una cronología de la primera Edad del Hierro, ¿no? Ahí ha habido una deposición de una serie de personas que además se han cubierto con una serie de animales, pero muy numerosos. El estudio de la fauna está siendo realmente pues importante, porque hay restos de toda la cabaña ganadera, incluso tenemos también restos de animales salvajes como el oso, por ejemplo. Sobre este depósito, que actualmente lo relacionamos con un depósito ritual, se ha depositado otro en un momento mucho más tardío, en un momento que relacionamos con las guerras asturcántabras, en el cambio de era, de una panoplia guerrera bastante relevante para lo que se encuentra en el Cantábrico central.
No hay una panoplia como esta en todo el Cantábrico y, como ven, se compone de una vaina con su cinturón, una serie de hasta 4 puntas de lanza, una fíbula en omega y una navaja de afeitar. Además, hemos localizado un resto humano compatible cronológicamente con este momento y una yegua, que sabemos que es yegua porque hemos realizado también ADN compatible con este momento. Esto pues dio mucha curiosidad, ¿no? Y en los periódicos salimos pues, anunciados como la tumba asturiana del soldado desconocido, el enigma del guerrero de la cueva de Asturias, ¿no? Pero a medida que hemos estado estudiando, además que es una zona que apenas tiene castros, bueno, lugares de hábitat, ¿no? Y estamos situados aquí en un vacío de lugares de hábitat que recientemente se han encontrado, por ejemplo, los famosos torques de Cabandi. Los torques y este depósito son casi lo único de la Edad del Hierro que tenemos en esa zona y, como ven, esta panoplia está justo sobre toda la fauna del primer depósito de la Edad del Hierro que comentábamos anteriormente. Investigar lleva su tiempo y estamos recopilando todas las analíticas que llevamos realizando desde hace 6 años. Hemos realizado nuestro primer estudio muy exhaustivo de este segundo depósito, centrado en esas armas, en el conjunto del puñal y el cinturón. Conservaba esta madera, que hemos podido saber que era de madroño. Hemos recompuesto un poco ese cinturón con su vaina y hemos podido llegar a la conclusión que es una producción que se realizó en la meseta, que fue utilizado por el ejército romano o auxiliares que subieron de la meseta en ese momento de las guerras cántabras, pero que interpretamos como una amortización de los propios indígenas, como una manera ritual de pedir el favor a los dioses en ese momento. Dado que este estudio ha dado sus frutos, pues se han expuesto estas piezas en el Museo Arqueológico de Asturias muy recientemente por el Día Internacional de los Museos de este año y bueno, pues se exponen estas piezas que pueden ver si lo desean. Y un tercer depósito que es de un momento de la tardorromanidad en el que tenemos 2 restos humanos, una mujer adulta y un hombre infantil, un équido también y un conjunto de arreos de caballo muy característicos. Como ha comentado Isabel Izquierdo, esto está incluido, digamos, en un estudio que realizo en mi tesis doctoral, en el que he revisado pues, todas las cuevas con restos de la Edad del Hierro del Cantábrico, lo que hace que también haya tenido que pedir otra serie de proyectos, de prospecciones y de recogida de materiales arqueológicos complementario, que lo que ha hecho ha sido ampliar el conocimiento que ahora tenemos sobre la Cerrosa. Y así hemos visto que tenemos varios momentos importantes, ¿no?, del uso de estas cuevas en este momento. Primera del Hierro, la segunda con la Cerrosa y la tercera, pues que hemos visto que no solo ocurría en este lugar, ¿no?, de la deposición de armas en el momento de las guerras astur-cántabras, sino que era algo común que se realizaba en el Cantábrico central. Como han comentado mis compañeros, estos proyectos no son solo excavar, sino que hay que gestionar mucha cantidad de materiales, hay que tener un lugar adaptado para todo ello, invertir mucho tiempo, realizar una serie de analíticas que luego tienen que llegarte los resultados y poder interpretarlos, todo lo que conlleva el pedir un proyecto, realizar los informes, una cantidad de burocracia importante y, por último, claro, difundirlo como en espacios como el que estamos hoy en día. Para terminar, lo mismo, el MAN excava, ¿no?, tiene una serie de oportunidades, como han comentado también ya mis compañeros. Somos técnicos de museos que somos también arqueólogos y, por lo tanto, conocer estas realidades influye también en nuestro trabajo del día a día. Que generamos unas sinergias importantes con los equipos que conformamos y sin duda hay una serie de desafíos a afrontar que fundamentalmente yo he destacado el tema de la financiación y el reconocimiento científico, pero que tenemos ahora tiempo de hablar de ello. Gracias. Muy bien, Susana. ¿Y la siguiente campaña cuándo es? Pues hablando de financiación, si tenemos financiación en junio, podremos hacer otra campaña hacia finales de año, porque lo bueno de la cueva es que ni llueve ni hace sol, o sea que nos podemos adaptar, y estará centrada en excavar, pero también en una recreación 3D topográfica de la cueva.
Bien. Bueno, pues como han visto, muchas gracias a los 4 por su concisión y por ajustarse al tiempo disponible. 4 proyectos muy interesantes, ¿no? Muy diferentes también en objeto, en misión de investigación, en logística, en organización. Interesantísimos los 4. Voy a lanzar un par de preguntas a la mesa. La primera, en parte, ya la han enunciado, pero por reforzar y en titulares un poco remarcar cómo, yo os preguntaría, os insistiría, ¿no? En ese sentido, ¿cómo os nutre desde la perspectiva de arqueólogos y conservadores de museos también, cómo os nutre este trabajo de campo, esta participación, esta dirección de excavaciones y en lo concreto cómo lo aplicáis en vuestro día a día, en las tareas, que son muchas. En un museo como este tenemos una gestión de colecciones bestial a muchísimos niveles, muchísimos informes. Entonces, ese mes de duro, ¿no? De ejercicio también físico e intelectual que comentamos, ¿cómo revierte luego en lo concreto en vuestro día a día? Como queráis, en el orden que queráis. Bueno, como antes he mencionado, para mí es complementaria la tarea de trabajar en un museo y desde luego de excavar como arqueóloga. Y bueno, nuestro caso es un tanto distinto porque en Egipto una vez excavas se te acaba el tiempo, como antes ha dicho Juan Antonio, pero es verdad que tenemos piezas egipcias que, aunque no son las piezas de la excavación, porque hace muchísimos años evidentemente ya no puedes sacar piezas de la excavación, ni tan siquiera ya no es que tengas la colección aquí, sino que tampoco podemos sacar piezas para exposiciones temporales. Bueno, no es que esté prohibido, está prohibido económicamente, pero no es que esté prohibido sacar las piezas, pero sí está prohibido sacar material para hacer análisis. Así como yo sois mi envidia, todos aquellos que podéis hacer aquí análisis y veo y vas y digo, Dios mío, bueno, pues nosotros no podemos hacerlo, no podemos sacar absolutamente nada. ¿Qué significa? Tampoco te dan permisos para que hagas los análisis allá. Desde hace unos 3 años sí, se ha empezado a abrir un poco, pero te dice dónde, cuándo y el precio. Por lo tanto, eso también te delimita mucho, pero muy pocos tareas de análisis. Y en el caso del departamento tenemos piezas de la época, por lo menos, en la que en mi caso estoy excavando, desde la época saíta y época tolemaica, algo romano, pero casi todos los romanos están en el departamento de Roma, ¿no? Y eso hace que puedas estudiar esas piezas y que veas paralelos con lo que se ha encontrado. Y a nivel intelectual te enriquece mucho, no solamente ver las piezas fuera de contexto, en un museo las ves fuera de contexto, pero cuando la ves de manera directa en una excavación, cuando empiezas a trabajar y las ves en la tierra como tal, cómo aparecen y dónde están y cómo las enterraron y qué pudo significar para ellos enterrarlas aquí y no enterrarlas aquí, eso es enriquecedor, muchísimo, he de decir que mucho. Bueno, pues yo comparto con Esther muchas de las problemáticas que ella tiene en el sentido de trabajar en países, ¿no? No nuestro, no en España. Entonces, por ejemplo, la problemática de exportar materiales la tenemos también. Por precio, por tiempos, no es viable. Ya habéis visto que eso nos obliga a dedicar parte de la campaña a estudiar todo el material posible allí in situ, en el terreno. Después, Teca es un yacimiento que forma parte del origen del Achelense, de este tipo de esta tecnología. Desde ese punto de vista nos interesa cómo es ese primer achelense para conocer el que nosotros tenemos aquí en nuestras colecciones, porque además nosotros tenemos la hipótesis de que tiene una serie de afinidades tecnológicas y de otro tipo que nos permiten o abren la posibilidad de plantear que el achelense que tenemos, por ejemplo, en las colecciones del Valle del Manzanares, tiene una afinidad, una raigambre africana, y en ese sentido pues también nos legitima estudiar ese achelense y lo aplicamos aquí. Eso hace que con el tiempo o en los años que ha funcionado el proyecto se haya ido revalorizando nuestras colecciones, se tengan una nueva lectura y pasen a ser interesantes para jóvenes investigadores. Por ejemplo, en torno a estas colecciones ya se han leído 2 TFMs, 2 trabajos de fin de máster, y está en marcha un tercero que además está aquí el alumno en el público. Y esto permite plantear también que, si antes he dicho que para mí el museo
el MAM podría funcionar perfectamente como un espacio en el que aplicar y evaluar de manera continua resultados de trabajo de campo para revertirlos al público. E insisto en lo que tienen de bueno estos museos, que es unas herramientas de las que carecen otras instituciones, su prontitud, su cercanía con el público para ofrecer estos resultados, múltiples recursos de instalaciones museográficas de carácter más o menos temporal o de mayor o menos envergadura, cursos, talleres, conferencias y demás. También podemos plantearnos que podemos funcionar para estos jóvenes investigadores como un espacio formativo complementario al que ofrecen otras instituciones como la universidad, no están reñidos. Es decir, que podemos hablar de estas sinergias que todos hemos mencionado, en las que todos podemos salir fortalecidos, ¿no? Y bueno, pues estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo en torno a colecciones que hasta hace relativamente poco teníamos completamente olvidadas en nuestros fondos, que no habíamos podido hacer nada con ellas, ¿no? Bueno, lo han comentado un poco mis compañeros también, pero el conocer las piezas en el contexto creo que enriquece muchísimo la interpretación que luego podemos hacer de las piezas con las que trabajamos aquí. También creo que enriquece mucho los discursos que generamos en el propio museo, tanto de la permanente, que también lo vamos modificando, como de exposiciones temporales que podamos hacer o actividades como la vitrina cero. Y luego creo también que es muy importante saber que el MAN no ingresa a colecciones, ¿no?, como hacen otros museos de las distintas comunidades autónomas y provinciales desde 1985 por la ley, y bueno, que realizamos un trabajo un poco alejado de esas excavaciones, ¿no?, y a las que nos podemos acercar conociendo la situación de la arqueología actual a través de nuestras propias intervenciones. Luego también influye que creamos esos equipos, que conocemos otras maneras de trabajar en ciencias complementarias a la arqueología, y que luego generamos esos vínculos con los que luego se vienen aquí a realizar conferencias y otro tipo de actividades científicas que enriquece el trabajo que creamos nosotros o que realizamos nosotros desde el museo. Sí, yo, bueno, en fin, por no ser reiterativo respecto a los aspectos que han señalado mis compañeros, sí que hay una cuestión que me parece fundamental, y es que la investigación en los museos lo que hace en definitiva es cumplir tanto el mandato de la definición de museos del ICON, como de la Ley de Patrimonio, como del Reglamento de Museos, como del propio Decreto Fundacional del Museo Arqueológico Nacional. Es decir, reivindicar los museos como centros generadores de conocimiento, no exclusivamente como un lugar donde se albergan piezas y se exponen, sino como lugares dinámicos en los cuales es necesaria, bueno, pues ese diálogo con la sociedad para exponer los resultados de las investigaciones y que genera un conocimiento socialmente apropiable, ¿no? Yo creo que este aspecto es fundamental, y así hacemos que mediante estas intervenciones arqueológicas tengamos perspectivas nuevas para nosotros y para quienes se las explicamos o con quien compartimos estos hallazgos, estas reflexiones que da el trabajo de campo, para la reinterpretación de los fondos, para la relectura de las colecciones, de tal forma que esos objetos, por así decirlo, pasan a tener alma, ¿no? Pasan a tener la gente que estaba detrás de esos objetos, ¿no?, que tenemos en los fondos de los museos. Y lo que es un objeto aislado pasa a tener una historia fundamental y a ser parte de una formación social, pero para ello hay que tener una perspectiva histórica y poderla explicar, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una parte fundamental e irrenunciable de los museos, y en la cual el Museo Arqueológico Nacional históricamente ha tenido un papel en la vanguardia de la misma. Así que bueno, yo creo que ese aspecto también es destacado. Muy bien, pero no todo va a ser estupendo y positivo. Yo creo que también hay que abordar, lo habéis tratado también en parte algunos de vosotros, la financiación.
cómo se financian estos proyectos, ¿no? Y qué limitaciones y qué posibilidades tenéis, ¿no? En el equipo. Contadnos un poco. Bueno, la financiación es importantísima, no solamente contar con un buen equipo, que es importantísimo también, mucho. Yo creo que siempre digo que es un taburete de 3 patas. Por un lado, el equipo, la financiación y los permisos. Si no, poco vamos. Pero, bueno, me figuro que no es lo mismo a nivel económico excavar en Guadalajara o en Asturias que excavar en Tanzania, en Egipto o en otro lugar alejado, aunque solo sea porque ya los viajes son muy caros. Allá no digo la estancia y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay que buscar financiación. Para mí es muy importante y todos tenemos casi esa misma idea, que las instituciones públicas se comprometan con esa financiación y que vean que, es verdad, la cultura no da, no sé cómo decirlo, no da dinero, digo de una manera, pero es importantísima para la sociedad presente y futura. Si queremos que en el futuro la gente que está, los estudiantes de ahora, los estudiantes del futuro y luego las personas que no se dedican ni se van a dedicar a la arqueología ni a la historia, pero que tengan presente que es parte de su vida, el pasado, el presente y el futuro, es parte de lo que vamos a hacer. Entonces, creo que las instituciones, es importantísimo, las instituciones públicas se comprometan de manera sistemática y de manera anual, si puede ser, que no vayamos con este año sale un concurso aquí, este año la fundación tal hará esto, este año el ministerio tal, porque pueden ser más ministerios, o el proyecto o lo que sea. Entonces, eso es importantísimo. Yo creo que cada vez estamos consiguiendo más. Es verdad que ven que ese es un esfuerzo que hacemos y que es complementario con nuestro trabajo en los museos, que no solamente a mí. Personalmente a veces me da mucha rabia cuando llego de la excavación, lo primero que te preguntan antes de que se ha hallado y cómo estás, ¡ay, qué has visto! ¡Qué bien!, ¿no? ¡Qué tranquilo! Y yo digo, madre mía, que nos levantamos a las 5:15 de la mañana todos, como creo que muchos de aquí, y que estamos horas y horas trabajando. O sea, que es verdad que estamos haciendo una cosa que nos gusta, que la hacemos con pasión, pero que es más duro que estar aquí sentado delante de un ordenador, Así que para mí es importantísimo que las instituciones públicas y privadas y que fundaciones, etcétera, el dinero, el sponsor privado sea consciente de eso y que no siempre es lo importante algo muy espectacular, sino que históricamente lo que se encuentre sea muy importante, porque a veces pasa que la persona, yo lo entiendo, que la persona o la institución o la fundación, etcétera, que quiere o que te da una ayuda o que quiere dar una ayuda, quiere también algo que llame mucho la atención, ¿no? Pero muchas veces no es tan importante eso históricamente, es más importante algo que no sea tan espectacular a los ojos de la gente, ¿no? Del espectador. Así que creo que eso es muy importante, que tengamos conciencia de eso. Y cuanto más, como ahora, pues reuniones tengamos, más mostremos el trabajo de investigación que estemos realizando en conferencias, en congresos, en publicaciones, en exposiciones, etcétera, pues la conciencia será mayor para todo el mundo. Pues claro, la financiación es fundamental. Sin el dinero no iríamos a ningún sitio. Por lo tanto, hay que medir cada euro que gastamos, de eso también. Nosotros nos presentamos, tenemos proyectos acudiendo en concurrencia competitiva con otros proyectos para obtener fondos estatales. Una dotación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y otra del Ministerio de Cultura a través de su ayuda para proyectos exteriores. Es cierto que los museos estamos, ya se ha dicho aquí, un poco muy condicionados al haber quedado fuera en la Ley de Ciencia de la consideración de organismos públicos de investigación, lo cual nos aleja de gestionar directamente programas de tipo I+D y demás. Es decir, que nos asociamos a investigadores de otras instituciones que sí pueden acceder a ese tipo de subvenciones y de proyectos. Otro elemento que sí que yo he notado que ha ido mejorando en los últimos años era el estar a la expectativa de ¿saldrá la ayuda? ¿Se convocará? ¿Cuándo saldrá? ¿Qué plazos? Yo en este sentido, por parte del Ministerio de Cultura, las ayudas al exterior sí que he visto que en los últimos años ha habido un avance
y ya estamos más o menos al tanto de cuándo salen esas ayudas, salen con cierta regularidad e incluso, pues bueno, han ido dentro de sus posibilidades, supongo, mejorando las dotaciones económicas que dan a los proyectos. Preparando un poco este coloquio he releído un artículo que escribió Trinidad Nogales Basarrate, que ahora es directora del Museo Romano de Mérida. También siempre ha estado al lado de la investigación en los museos, es arqueóloga también. Ella ya decía en el año 2004 que había algunas cosas, algunas actuaciones que era necesario mejorar sobre las que incidir para mejorar. Y ya ella nombraba la necesidad de reconducir esta cuestión del marco legal, de recuperar cierta presencia en la ley de ciencia y también de la necesidad de dotación de presupuestos y recursos humanos para hacer esta investigación, entre otros. Y hablando incluso con un colega de mi departamento, voy a decir su nombre, está ahí, Eduardo, también lo hemos planteado muchas veces. Y bueno, yo no sé hasta qué punto, lo planteo aquí en la mesa porque lo desconozco, ese marco legal, las posibilidades que tiene, cómo revertiría o qué posibilidades nos abriría en caso de que consiguiéramos ser una figura cercana o del tipo similar a los organismos autónomos. Si eso nos abriría otras posibilidades para gestionar presupuestos, para facilitar los desplazamientos, los permisos que tenemos para ir a dedicar parte de nuestro trabajo en comisión de servicio a estos lugares. También en mi caso concreto, que como les comentaba es un yacimiento que se descubre en 2017 y se empieza a excavar en 2020 y la investigación tarda en realizarse, empezar para contar con financiación es muy complicado, porque es más fácil, digamos, financiar, ¿no?, por parte de las administraciones públicas o incluso privadas algo que ya se conoce, que tiene su impacto social, cultural, y no cuando está empezando, ¿no? Es un poco más complicado. Entonces esto ha costado mucho. Hemos empezado por ayudas del propio ayuntamiento, en el que nos ha ayudado esta asociación cultural, el Gobierno de Asturias también, pero sobre todo lo que nos ha ayudado mucho ha sido que los propios investigadores de aquellos OPIs, ¿no?, sí que son organismos públicos de investigación y pueden pedir su propia financiación, el CSIC, distintas universidades, se han interesado en nuestros materiales para realizar analíticas, ¿no?, y han incluido esas analíticas dentro de sus propios proyectos. Esto ha permitido, digamos, financiarnos y contar con ese tipo de analíticas. Pero sí que cuando éramos en codirección, Alfonso Fanjul y yo, y desde hace 3 años yo en solitario, sí que me ha costado muchísimo el pedir esas ayudas. En este caso, las más importantes ahora son las del Gobierno del Principado de Asturias, porque necesitan una institución a la que otorgarle esa financiación, que además lo complicado es que hay que adelantar el dinero. Y ese es el problema. Entonces, muchas veces hemos terminado poniendo de nuestro propio bolsillo para adelantarlo y luego con el riesgo de que si no cumplíamos todo estrictamente no se devolviera. Entonces, esto es algo muy arriesgado, ¿no?, depende para quién, y muy complejo. Y como comentaba Juan Antonio, sin financiación no se puede realizar una campaña, de tal manera que, por ejemplo, yo y el equipo estamos esperando la resolución de estas ayudas del Principado para saber si hay campaña este año. Sí, bueno, en nuestro caso, bueno, hemos contado con la colaboración de varias instituciones, ¿no? Se ha firmado recientemente un convenio que se renueva anualmente entre el Ayuntamiento de Drieves y la Diputación. Hemos tenido ayudas de la Junta, del propio Ayuntamiento de Drieves, de Brea de Tajo, que es el pueblo que está al lado, equidistante del yacimiento, ya en la Comunidad de Madrid, y luego de asociaciones sociales, de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara y de la Asociación de Mujeres de Brea de Tajo. Bueno, pues efectivamente pues es una tarea ardua y que lleva, bueno, pues mucho trabajo, ¿no?, de burocracia para, bueno, pues presentarse a esas convocatorias o rellenar la documentación necesaria. En nuestro caso, digamos que esas ayudas se vehiculan a través del ayuntamiento, que es el receptor de las ayudas y por lo tanto son los gestores de
de las mismas, ¿no? a nivel administrativo. Y respecto a la financiación, yo sí quería llamar la atención sobre un aspecto que también es destacado y de las excavaciones que se desarrollan en el centro de la península ibérica especialmente, y es cómo estas excavaciones revierten en las comunidades locales y son una actividad económica en sí misma, no solo porque esos yacimientos aparte puedan acabar siendo lugares visitables en los que difundir este conocimiento, sino que aparte en estas excavaciones se contratan a trabajadores locales que se contratan con criterios sociales por parte de los ayuntamientos, personas en situación de desempleo, etcétera, etcétera, de más de cierta edad, de menos de cierta edad, en fin, con criterios sociales, bueno, como en este tipo de convocatorias, ¿no? Y también eso permite una implicación con la gente del pueblo y de los pueblos de los alrededores, que al final, después de 8 campañas de excavación, conocemos a la mitad de la comarca, porque los que no han trabajado en la excavación, la población no es muy grande, pues sus familiares sí han trabajado, de tal forma que la gente lo vive como algo propio, ¿no? Y especialmente en estos contextos de la España vaciada. Y yo creo que ese aspecto también es positivo y la gente ve que es una cuestión que es de la cual se sienten partícipes, ¿no? Y yo creo que eso es interesante y es otra vertiente social de la arqueología, sin duda. Respondiendo un poco a lo que comentabas, Juan Antonio, bueno, sin duda la autonomía de gestión, que es un sueño que tenemos en este museo, entre otras cosas, mejoraría significativamente aspectos que tienen que ver con la gestión, con la organización, con la financiación, con los convenios de colaboración, con los contratos de patrocinio y, entre otras cosas, una cuestión mucho más concreta y más nimia, pero muy importante, estos efectos, que es tener un número de cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, claro, sin duda, evidentemente, o sea, es un salto exponencial en todas, ¿no? las facetas de un museo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, los compañeros de la universidad, por favor. No, muy amable, muy rapidito, simplemente pues felicitar a todos los ponentes, parece pues que hacéis un esfuerzo ímprobo y además, bueno, por vuestras ponencias yo las he disfrutado muchísimo, me ha gustado muchísimo todo lo que habéis dicho y he disfrutado esta tarde pues sobremanera. Aplaudiros, pues bueno, a mí también me suena muy, lo vivo en mis propias carnes también, no solamente en ese trabajo, o sea, decir, normal, entre comillas, sino todo ese esfuerzo que habéis hecho mención para pues organizar, ¿no? Todas estas campañas, etcétera, con toda esa burocracia, con todo ese trabajo, pues es realmente pues digno de aplauso y quería expresarlo. Y para acabar muy rápidamente, pues un poquito, me vais a disculpar, un poquito de autopromoción, y es simplemente, Emilio antes hablaba, en el caso de Caracas, de ese Ustrinum, que está situado en el norte de la ciudad, esa pira monumental, pues dentro de 6 días en realidad, el miércoles próximo, 18 de junio, pues tendremos una pequeña presentación acerca de ello y del mundo funerario romano en el Museo de Guadalajara, al que estáis pues todos absolutamente invitados, será un gusto veros allí. Y el martes 22 de julio también tendremos otra pequeña intervención también, otra pequeña presentación a propósito de las vías de comunicación, esa vía que mencionaba también Emilio, con Plutum Cartagonova, también un poco del río Tajo, alguna cuestión también. Y bueno, pues también será un gusto veros en el Museo de Guadalajara y por supuesto agradecer al MAN pues no solo el evento fantástico de hoy, sino también ese préstamo, efectivamente, la primera vez que vuelve el Tesoro de Drieves a la provincia de Guadalajara para ser expuesto para todo el público, o sea que vamos, absolutamente de aplaudir y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de la pausa publicitaria, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, por favor? Que las conferencias son a las 7 de la tarde. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. La verdad es que he aprendido mucho porque bueno, nuestro trabajo es tan absorbente que no salimos de la piedra dura, que diría nuestro colega Eduardo, ¿no? Y he aprendido hoy muchas cosas y he disfrutado de vuestras presentaciones. Y recogiendo un comentario del doctor Gamo, el museo, una de las funciones, y yo creo que es importante, también es generar conocimiento.
O sea, es difundirlo, pero también es generarlo. Yo estoy muy agradecido al museo, mi fase formativa, hice mi tesina, el equivalente al TFM, Susana Rubio y yo mismo empezamos en este museo con materiales de Torralba. O sea, nuestra formación fue en campo, pero la de ver materiales, un arqueólogo fundamentalmente, tenemos que trabajar con la cultura material, tenemos que manejar la cultura material. Yo siempre le digo a los alumnos, digo, como arqueólogos tenéis que leer mucho y tocar mucho. Digo, por mucho que leáis cómo es una cerámica, cómo es una herramienta lítica, si no tocáis centenares, miles de ellas, no las vais a manejar nunca. Y eso se hace en los museos. Nosotros en la universidad tenemos unas colecciones de referencia, pues eso, muy básicas, muy elementales, y eso se hace gracias en los museos y con proyectos de investigación. Nosotros, además, gracias a la colaboración de hace también décadas, somos compañeros de formación con Juan Antonio, pues hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestras propias ideas generadas, no solamente en Tanzania, sino también en la península ibérica, con materiales de este propio museo que son únicos en Europa. O sea, estamos testando hipótesis que la única manera de testar estas hipótesis son con materiales que hay aquí en este museo del Valle del Manzanares, porque ya no hay posibilidad de seguir excavando en ese Valle del Manzanares, y hay yacimientos históricos importantísimos, no solo por la antigüedad en el momento en el que se excavaron, que fue un momento muy incipiente de la investigación, sino por el propio yacimiento como San Isidro, que están aquí, están en este museo, ¿no? Y entonces la colaboración universidad, museo, no es que sea necesaria, es que es imprescindible. Y luego además el altavoz que supone este museo. Yo pues me sorprendo a veces que venimos aquí, damos una charla, se cuelga en YouTube y yo me olvido y luego me dicen, joder, pues he estado preparando las clases, colegas de otras universidades, con tu charla de no sé qué, de no sé cuánto, y es que me lo han dicho varios. O sea, que tiene una difusión todo lo que se hace en este museo que nos ayuda a nosotros mucho, que nosotros estamos más centrados en el aspecto académico, en el aspecto científico, ¿no? de nuestros colegas, de nuestros foros, de nuestras journals y papers, pero bueno, los que ya tenemos cierta edad y se nos ha escapado un poco el Twitter y demás, o no tenemos tiempo, pues no lo hacemos, ¿no? Pero hay otros colegas que lo hacen y demás, y este museo pues nos está ayudando mucho, ¿no? Y eso ha sido gracias a la colaboración con Juan Antonio, a que el museo le deja participar en estas investigaciones, a desarrollar sus propias ideas en combinación con nosotros. O sea que, en fin, el museo excava y el museo investiga, y yo creo que es una labor imprescindible para los conservadores, técnicos y personal de este museo, porque bueno, pues si no conocemos lo que hay en los fondos, pues evidentemente el conocimiento no podrá avanzar. Y estoy convencido que dentro de 60 años vendrá otro investigador y seguirá dándole vueltas a los materiales de San Isidro, el yacimiento de San Isidro, porque habrá una técnica nueva, habrá una perspectiva nueva, o sea que será continuo y constante. Nada más, ese era mi comentario. Muchas gracias al doctor Panera. ¿Alguna intervención más? ¿Algún comentario? Bueno, yo he anotado muchísimas ideas. En primer lugar, ya para terminar, yo quería agradecerles a los cuatro ese esfuerzo de síntesis, ¿no? Yo creo que han dado en el clavo, ¿no? Cada uno desde su experiencia, del trabajo de campo. He anotado, bueno, es muy coincidente, ¿no? Sinergias, colaboraciones, enriquecimiento, contextualización de colecciones, enfoque multidisciplinar, actividades de transferencia, colaboración público-privada también. En fin, bueno, ahí estamos. No sé si alguna última sugerencia a la Administración. He anotado continuidad, reconocimiento como organismos públicos de investigación. Aprovechad este momento, que luego nos graban y se difunde. Efectivamente, el canal YouTube del Museo Arqueológico Nacional tiene una extraordinaria difusión, efectivamente. ¿Y alguna última sugerencia a la Administración? Breve. Pero antes voy a decir que yo sí consulto las visitas que tiene, por ejemplo, en la última conferencia que dimos sobre TECA aquí, en esta, y la cifra que me daba por curiosidad, consulté a la inteligencia artificial que qué le parecía esa cifra. Y me respondió que era muy, muy aceptable, dado el nicho ecológico de limitarse a un museo arqueológico. 6.000 o casi 7.000 visitas, pues quiere decir mucho. O sea, que sí que generamos impacto, somos una buena caja de resonancia. Y respecto a la Administración, pues... Con contención. Sí, vale, pero la primera palabra que me sale es que reconocimiento. Trabajamos, cuando vamos por ahí a excavar, estamos representando a esta institución. Y lo hacemos con orgullo, yo por lo menos. Representamos al Museo Arqueológico Nacional. Y entendemos que estamos allí como parte del desarrollo de nuestra actividad profesional, como
parte de la misma, y que más allá de la motivación personal, que también existe, porque si no, no estaríamos a veces pasando esas calores, esas penurias, y más allá del contenido emocional que está ahí, pues bueno, pues te quitas tiempo familiar, que a algunos nos va a costar el divorcio, te quitas tiempo de otras cosas, pues que se reconozca que es parte de nuestra actividad profesional y que no nos genera en realidad ningún mérito a nivel de promoción personal, y que siempre vamos con el nombre del Museo Arqueológico Nacional por delante. Por lo menos esa es mi verdad, y yo creo que la de todos los que estamos aquí. Quiero decir que totalmente de acuerdo con Juan Antonio. Nos hemos dejado muchas horas, nos dejaremos muchas horas también, y lo importante es que las instituciones, en este caso el Ministerio de Cultura y el museo, pero yo creo que sí que ya lo tienen claro, han pasado muchos años desde que se empezaron las primeras excavaciones, la importancia de que esto, cuando vamos a excavar, no es un extra, es parte de nuestro trabajo, que tiene que quedar claro que es, por un lado, que es, entre comillas, el teórico. No es que sea teórico, pero quiero decir, tenemos aquí las piezas, etcétera, pero el práctico, el que nos da la experiencia de cómo están esas piezas, por qué se entierra de esa manera o por qué se estudia de esa manera, y que luego podamos comparar con las piezas que tenemos aquí, nos enriquece a nosotros como investigadores, pero enriquece al centro donde estamos, al museo, al que siempre representamos cuando salimos fuera. Cualquier exposición que hagamos, cualquier conferencia, congresos nacionales e internacionales, ya no digo cuando lo hagamos aquí, sino cuando lo hacemos fuera, siempre pone el nombre del museo y del ministerio, porque trabajamos aquí y somos la cara del museo en otras cosas. En todo lo que hacemos hay otro tipo de trabajo, y creo que es importantísimo que las ayudas sean de manera sistemática, anuales. Y creo que tengo un pajarito que creo que dijo que a lo mejor aumentaban las ayudas. Con el tiempo, un pajarito algo dijo en un momento determinado. Así que creo que es importante, porque cada vez también hay más investigadores que trabajan fuera de, o en España o fuera de España, y evidentemente necesitan esa ayuda. Sin esa ayuda económica no se puede ir prácticamente a ningún sitio, y los que trabajamos más lejos todavía, pues menos. Por eso antes he dicho el taburete de 3 patas, porque se necesita la ayuda, se necesitan unos permisos a veces muy complicados los que trabajamos fuera, sobre todo los permisos de fuera, no de aquí para que te vayas, sino los permisos de fuera, y luego evidentemente el equipo, que tampoco es fácil muchas veces de contar, sobre todo al principio, con todo un equipo. El problema económico, nosotros no podemos gastarnos nuestro dinero, ni debemos, pero no podemos, porque si no, ya nos pasó en una ocasión, la universidad, tú dependes de un centro a la hora de hacerlo, nos dijo, es la última y la primera vez, que porque era una cosa que no lo sabían ni ellos, pero nosotros, después de haber subvencionado una parte de la excavación, que era bastante dinero, nos lo devolvieron 7 meses después, nos dijeron, la última vez, si no tenéis el dinero, no podéis ir a excavar. Suerte que nos avisaron y que se apiadaron de nosotras, de mi compañera Maite, la otra coordinadora, porque si no, nos echan de casa. No sé si con divorcio, pero no, con una patada. Pero bueno, al final lo conseguimos, pero no lo hemos vuelto a hacer más. No. Sí, bueno, un poco en esta línea que se ha comentado, ¿no? La autonomía organizativa es evidente, ¿no?, para todas estas cuestiones administrativas, y otra cuestión también fundamental es el reconocimiento de la actividad investigadora dentro de los museos, y en este sentido, pues por ejemplo, la evaluación de la actividad investigadora por parte de la ANECA para los técnicos de museos podría ser un paso interesante, puesto que están reconocidos en esa línea como organismos de desarrollo de la ley, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues podría ser un punto interesante también para animar, para fomentar que se desarrollen esas tareas de investigación en los museos, ¿no?, para hacer un aliciente a las mismas. Muy bien, pues muchísimas gracias.